Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estoy otra vez para hablar sobre una propuesta que hizo otra de nuestras amigas para hablar sobre la banalidad del saber. Parece que tenemos la impresión de que efectivamente, a pesar de haber tantísima información, ¿no?, y tanto acceso a la información, el personal debería estar, digamos, más ilustrado, pero no acontece así. Bueno, tengo que decir que el término sabiduría en Grecia es Sofía, ¿no? El primero que se denomina amante de la sabiduría, al parecer, parece que fue Pitágoras, que nació en el 475 a.C. No quería llamarse sabio, le parecía una pretensión excesivamente alta, a sabiendas de que la condición humana es limitada y que no podemos saberlo todo, ¿no? Y por eso se llamó amante del saber. Claro, el significado este de amor a la sabiduría implica la existencia de dos capacidades o facultades humanas, que es el conocimiento, es decir, la inteligencia para poseerlo, y la voluntad para querer poseerlo. Estas dos cualidades o facultades, pues me permitís que os diga que no están en la misma proporción en todos los seres humanos. Y Ortega y Gasset decía, ¿no?, que los seres humanos conforman dos tipos de categorías. Aquellos que forman parte de la masa, lo que quieren siempre es ser dirigidos, ¿no? No dudar, porque la duda resulta a la mayor parte de los humanos muy incómodo, sino que les den las verdades ya elaboradas y así se pueden adherir, ¿no?, a las categorías preestablecidas por otros, ¿no? Y después hablaba de la élite, pero no se refería a una élite económica, sino a una élite intelectual que nunca conforma masa, que nunca conforma rebaño, que siempre tiene dudas, que siempre se asombra y que siempre pregunta, y porque la pregunta le resulta inquietante, busca respuestas. Una respuesta lleva siempre a otra pregunta y así, ¿no?, progresa el saber. La suerte de los humanos, además, de la condición humana, es que nosotros podemos guardar muy bien el saber de una generación a otra porque podemos dejar ese legado por escrito. No sé, se me ocurre como hay tanta distopía, ¿no?, en el mundo actual y está tan caótico, anuncian falta de papel, problemas en las editoriales, no sé, si hay fallos informáticos tampoco hay microchips. Pues me parece que a lo mejor esos libros físicos que algunos aún guardamos pueden tener un valor muy grande, ¿no?, en el futuro. Vete tú a saber, es que se mueve todo de una manera tan absolutamente impredecible y desde luego por el común de los mortales absolutamente incontrolable, que es un momento de duda. ¿Por qué el personal está tan descorazonado? Porque no está acostumbrado a instalarse en la duda, ¿no? Entonces se buscan respuestas a veces a lo más peregrinos, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento en el que van a emerger otra vez sectas, religiones, es decir, algo a lo que agarrarse. Y bueno, y si no existe eso, bueno, hay otro tipo de sectas que son de carácter político, de pensamiento cerrado, y que se adhiere el personal, no sé, como una mosca a una tela de araña, ¿no? Así lo veo yo al menos. Bueno, tengo que decir que nunca se acercará al saber una persona, primero, que no se asombre de lo que pasa. Para bien y para mal, ¿eh? Es decir, a uno le puede asombrar la regularidad en la que cristalizan algunos minerales. A mí me pasaba eso de pequeña, me llamaba mucho la atención. O la regularidad, ¿no?, en el crecimiento de algunas plantas, ¿no?, las espirales, por ejemplo, las enredaderas, cómo esas espirales que tienen para trepar siguen
una determinada proporción matemática, ¿no? Y yo eso, claro, me enteré mucho más tarde, pero me llamaba la atención. Que es la progresión de Fibonacci, que va 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, de tal manera que el número 12, si lo divides por el anterior que es el 8, te dará el número pi, el número sagrado, ¿no? Que, bueno, pasa, he dicho pi, el número phi, que es un número sagrado y que pasa a ser de una mera representación gráfica de algo cuantitativo a ser pues realmente un símbolo, ¿no? Con una cantidad de concentración de energía psicológica que lo convierte, ¿no?, en sagrado, ¿no? Les llamó mucho la atención también a Leonardo da Vinci y a muchísima gente de la antigüedad. Esa proporcionalidad es la que tienen nuestras tarjetas, no solamente el Partenón, sino las tarjetas de crédito. Es decir, es una proporcionalidad, ¿no?, que al parecer nos resulta muy agradable, ¿no?, y muy manejable, ¿no? De manera que ahí los pitagóricos, cuando decían que todo es número, bueno, pues estaban muy cerca, atinaron bastante, ¿no? Ahora, ¿no?, si uno tiene un número de cromosomas u otro, pues es una cosa u otra, ¿no? Y si se conforma esos números en una determinada geometría, pasa lo mismo, que conforman realidades muy diversas, ¿no? Luego, fijaros que, por ejemplo, en la animación, todos los dibujos animados que vemos, en realidad no es más que un puro proyecto también de pitagórico, cartesiano, es decir, porque esa tradición ha seguido en Occidente, y detrás de esos dibujos no hay más que geometría y no hay más que números, ¿no?, que nos da la sensación, ¿no?, de que representan perfectamente una realidad que en un primer lugar nunca habríamos dicho que tiene nada que ver con lo geométrico o lo numérico, ¿no? De hecho, la identificación de nuestros rostros, ¿no?, que cada vez se va a hacer más, y en China, bueno, en China continuamente, pues se hace a través de programas informáticos, y se trata de dar con la geometría de nuestro propio rostro, ¿no? Bueno, pues ahí están los pitagóricos, unos que dijeron que en última instancia todo es número, y claro, el horror que causaron fue tan grande que tampoco es de extrañar que conformaran una secta y que el saber no lo divulgaran, ¿no?, porque, claro, era tan sumamente fuera de lugar para el resto del común de los mortales que corrían el peligro de ser muertos, ¿no?, y perseguidos. Bien. ¿Cómo progresa la inteligencia humana y cómo progresa la voluntad? Bueno, la inteligencia humana, a mi entender, progresa a través de, fundamentalmente, de los siguientes formateos mentales desde que somos pequeños, ¿no? Uno es en clave de palabra. Otro es en clave de palabra oída. Otro es en clave de escritura, que bueno, que están en la misma línea, ¿no? Diríamos que es un formateo que no es exactamente el mismo, porque no es lo mismo hablar que escribir. No, hay gente que tiene mucha habilidad para hablar, pero no para escribir, y al revés. Hay gente que tiene mucha facilidad para escribir y no para hablar. De manera que, bueno. Otro de los formateos que hacen que nuestra cabeza rule bien está hecha en clave de números. Y la más primitiva de todas está en clave de imagen. Sobre todo en el campo de los humanos, que somos simios, en el visual. Auditivo, es decir, oído, vista, pero sobre todo la apuesta fundamental, aquí nos estamos comunicando vía imagen y vía sonido, ¿no? La imagen es, para los simios, la clave de su supervivencia, y por lo tanto, pues bueno, no es de extrañar que a determinada edad tengamos dos gafas. Bien. Usamos mucho la vista.
Y ahora también hay mucha gente que ensordece por utilizar demasiado alto los sonidos y ponerse cascos en las orejas, cosa que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para fortalecer también nuestra propia naturaleza, sin la cual pues, no podemos vivir, a veces se nos olvida, ¿no? A mí la primera. Bueno. Uno puede ser muy inteligente, es decir, tener un disco duro maravilloso, pero no tener los programas operativos suficientes para que ese disco duro funcione bien. Pongo la metáfora de informática porque creo que es muy clara. Y uno, pero puede faltarle la voluntad. Y le puede faltar la voluntad porque no tiene suficiente motor emocional, es decir, no tiene suficientes vínculos afectivos, o a nadie le ha importado nada y por lo tanto tampoco importa lo que diga ni lo que haga. Eso es muy importante para un humano. Pero después está también, es importantísima la educación, sin la cual nosotros no fortalecemos nuestros músculos, tanto el intelectual como la voluntad, que son las dos facultades imprescindibles para que un ser humano pueda hacer algo en la vida. Sin la ética, es decir, sin la educación en valores, sin que nadie te diga no, sin que nadie te diga, aunque te frustres y llores, no, esto no, te lo consiento, no podemos fortalecer la voluntad. Y tampoco la podemos fortalecer sin disciplina, es decir, si no nos acostumbramos desde pequeños a hacer cosas que aunque no queramos hacerlas, las hacemos, aunque nos sintamos muy mal, aunque no nos apetezca nada, aunque hayamos tenido un día horroroso. Pero si uno está disciplinado, pues es muy capaz y además le ayuda de alguna manera también a salir de esa situación, digamos, anómala, que puede ser de que se encuentre mal físicamente o psíquicamente, y se supera con más facilidad, ¿no? Tanto una cosa como otra, ya lo comenté en otro vídeo, les falta a nuestros jóvenes, ¿no? El ideal de la ilustración del siglo XVIII, que es el siglo de las luces, es decir, de tratar de divulgar y democratizar el saber para que las sociedades sean unas sociedades más pacíficas, donde el personal se pueda entender, donde se pueda crecer intelectualmente y por lo tanto desarrollar la ciencia. Es un ideal que viene desde el mismísimo siglo V a.C. Platón es, a mi entender, bueno, a mi entender y de cualquiera que lo haya leído, es el primer ilustrado. Para él, la educación, que además la defiende como pública de tal forma que todo el mundo tenga derecho, o sea, tenga igualdad de salida, no le confunde a él para pensar que no todos van a seguir el camino hasta el final, que algunos se quedarán por el medio. Le da mucha importancia al maestro, que es el que empuja cuando uno flaquea, pero ya saben, no como los romanos que decían que la sangre con... Perdón, que la letra con sangre entra. Para ellos no era así, es decir, si uno no tiene la voluntad, el amor al saber, olvídate, es decir, tú puedes encerrar a alguien en una habitación para que estudie, pero si no le da la gana no lo va a hacer. De manera que eso lo tenía muy claro. Es verdad que el maestro siempre actúa, es el que examina, es el que empuja, es el que dirige esta cuesta arriba, porque para él la educación no es un lugar del ja, 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 vamos a aprender jugando, no, no, no. Para él la educación es un arduo camino ascendente, escarpado, muy difícil y muy largo, ¿vale? Y tiene muy claro que va de lo concreto al abstracto. Y así es. De manera que no se puede pretender enseñar a los niños a matemáticas a los 3 años, ¿no? Ni a los 5, porque en esa etapa lo que tienen que hacer es justamente copiar y representar la realidad. Por eso es la etapa, digamos, de la representación de la imagen. Esta etapa que algunos la siguen toda la vida y la perfeccionan, ¿no? Que son los artistas, que yo creo que en este momento son los que más van a triunfar, porque cuando las crisis son muy totales, como está siendo esta, es decir, lo primero que debe menearse, porque el intelecto está con la duda permanente y está, digamos, muy bloqueado, no sabe uno, digamos, por dónde tirar. Pero el artista capta lo que acontece emocionalmente y lo plasma en imágenes, ¿no? Y es muy interesante en este tipo de épocas leer literatura de ficción y ver las imágenes que
que los artistas también, los dibujantes y demás, ¿no? Porque tienen siempre algo de simbólico, es decir, es la captación emocional de un montón de variables, ¿no?, que conjuntamente se aunan en esa representación gráfica, que de alguna manera es esa primera forma de comunicar que tiene el ser humano a través de los símbolos. Nosotros pintábamos en las cuevas de las cavernas, necesitábamos tener ese lugar, que además era mágico y sagrado, y era la guía, una especie de brújula para orientarnos en la oscuridad. Los humanos siempre hemos tenido, ¿no?, diría que incluso el término asombrarse, bueno, es querer salir de la sombra, encender la luz, y solo se puede encender una luz a través de una pregunta. Lo importante es que el ser humano haga buenas preguntas, ¿no? Y después la ciencia tratará de resolverlas. Pero no pensemos que todo el mundo va a ser el que va a responder. Es decir, no nos equivoquemos. Es decir, porque no todo el mundo tiene ni la misma capacidad intelectual, ni la misma capacidad moral, del mismo nivel, que decir, igual tampoco la misma capacidad, porque evidentemente un psicópata no la tiene, ¿no? De manera que, bueno, esto lo deberíamos tener muy claro. Ahora bien, el personal debería también ser muy consciente, ¿no?, que no se le olvide que el pedir el derecho a la igualdad en la educación, igual que en otros ámbitos, como a la sanidad, debe estar garantizada. Esto Platón lo tenía clarísimo por el Estado. Es que no puede, ¿no? Un Estado prescindir de los talentos de aquellas personas que, sin haber elegido padre, madre ni patria, tienen talentos, pero no los pueden desarrollar por una cuestión de dinero. Entonces el Estado debe correr con esos gastos, ¿no? Y cada cual que llegue a donde llegue, pero que no sea porque no se le da la opción de estar en el mismo punto de salida en situación de igualdad total. Esto es clave. Ahora bien, pensar que todo el mundo va a llegar al mismo sitio, pues no, ¿no? Cada uno debe ser consciente de sus límites. Y desde luego, para ser mínimamente feliz en este mundo, tendrá que desarrollar sus potencias al máximo. Porque si no, todo lo que el ser humano tiene de más y le sobra, se lo come a sí mismo, ¿vale? O sea, es más difícil ser muy inteligente entre cuatro paredes secuestrado que ser una ameba o ser más tonto que canicón. De manera que los humanos tenemos la inteligencia que necesitamos para sobrevivir. Y como fue muy difícil la supervivencia, pues tenemos mucho cerebro. A ver qué hacemos con él. Esta es la cuestión. Pero claro, el asunto de saber, cuando uno, es decir, hace falta que uno, para acceder al saber, pues le incomodan situaciones que está viviendo, las injusticias le conmuevan, no le dejan indiferente. Es decir, es importante, esto que decíamos sobre la agresividad, es importante que se enfade y se cabree, ¿no? Porque deberá luchar por aquello que considera justo. Hay gente, sin embargo, que puede ver matar a su vecino y no menear un dedo. Esta es la realidad. Hay otra gente, sin embargo, que se lanza, ¿no?, a ayudar a alguien aunque pierda la vida. Es decir, estamos hablando de distintos códigos morales e incluso distintas, diría, no sé, constitución casi. O sea, no lo va a hacer un psicópata. Y por cierto, ya que se niega tanto la naturaleza humana, esto de poner a los psicópatas como reeducados, ¿no?, como el del Ardero, en la calle, pues pensando que, como ya ha cumplido todos los requisitos que establece por categoría la ley, pues a la calle, el tercer grado, ¿vale? Entonces, pues nada, pues otro muerto más, ¿vale? Ya lo decía Hare, un experto, el autor del libro Sin Conciencia, que lo recomiendo encarecidamente, que a un psicópata no hay que reinsertarlo, pero ni siquiera hay que darle cursos de reinserción, porque todo lo que aprenda de sus psiquiatras y psicólogos y de sus asistentes sociales lo va a emplear para hacer el mal. Y por lo tanto, ya que está aquí el personal retrasado, hay que saber muy bien si se trata de un agresor, no psicópata, que se puede recuperar, a de un psicópata. Es decir, aquí ya aparece, cuando cuenta la hermana que este sujeto ya de pequeño había estrangulado un pájaro, que ya cuando llega a casa se encuentra con el pájaro en sus manos y muerto. O sea, pues ya tenemos, o sea, una de las claves, vamos, cuando un ser humano de pequeño
que suele suceder, está en toda la biografía de los psicópatas, mata animales indefensos, aquello que puede, y además le produce placer. No me pongas a esa persona en la calle, por favor. Y mucho menos en aras a la democracia, a la reinserción y una especie de buenismo baboso, ¿no?, que dista mucho de resolver problemas y solamente los crea. Entonces, ¿qué pasa? Que la confusión es mucho más grande. Entonces el personal, además, en estas épocas caóticas, si ya de suyo pensar es incómodo, porque además el pensar conlleva aprender a pensar, es decir, que te importe argumentar bien y no empezar diciendo una cosa y luego decir la contraria, que lo hacen los políticos todo el rato. El tener un amor por la verdad muy grande, porque claro, se puede pensar para manipular, ¿no?, al estilo propagandístico. O se puede pensar para hallar la verdad, ¿no?, y solucionar problemas, ¿no?, que sería la parresía. O sea, y entonces estamos en otro nivel, es decir, es el nivel, digamos, de la ciencia y de la filosofía. Tengo que decir que, bueno, en principio la filosofía es la madre de toda la ciencia. Lo que pasa es que a partir del Renacimiento los saberes particulares se hacen tan sumamente extensos en su contenido que se van desgajando de la madre. Pero la madre, que la tarea de la filosofía hoy es hacer buenas preguntas, seguir mosqueándose, porque el filósofo lleva siempre un detective dentro que dice, uy, a mí esto no me huele bien, ¿no? Ya hablaba Nietzsche también del valor del olfato, ¿no?, a la hora, además lo empleaba como metáfora mucho, ¿no? Esto me da a mí, es decir, nosotros lo tenemos también en nuestro lenguaje popular. A mí me da que esto huele a chamusquina, aquí hay gato encerrado, etcétera, etcétera. El olfato es como metáfora, ¿no?, es aquel que une muy bien, ¿no?, el cerebro, el raciocinio, los lóbulos prefrontales con nuestra amígdala, nuestro hipotálamo y todo el lugar donde están las emociones, lo que es más primario en el ser humano, que hay gente que desprecia, pero que es valiosísimo. Es decir, que a veces una persona solamente con verla ya te da para atrás, o sea, ya es muy significativo. Todavía no has pensado nada, ¿eh?, pero tienes una información. Yo siempre he hecho mucho caso de esa información animal, ¿vale? Compartimos con los humanos, compartimos con otros simios, como por ejemplo, bueno, los chimpancés, que son los primos nuestros, que tenemos un antepasado común, el valor que le damos a la imagen. Los chimpancés son buenísimos, ¿no?, la identificación de imágenes y demás. Este es, el mundo de la imagen es, digamos, nuestro primer escalón en el saber, que no se nos olvide. Y claro, la imagen, hay dos tipos de imágenes. La imagen de lo concreto, ¿vale?, y la imagen como representación de un montón de sensaciones, de valores, de emociones, de cultura compartida por un grupo, que es justamente esa imagen que conforma un símbolo. Hablaré otro día de esto porque tiene una importancia vital. Y el símbolo es, digamos, en el mundo de la imagen lo que la metáfora es en el mundo del lenguaje. Esto todavía no está, yo no lo he visto nunca por escrito suficientemente desarrollado, pero me parece una temática súper interesante. ¿Qué pasa ahora en este mundo en el que vivimos? Bueno, pues que nosotros ya habíamos dado el salto de la imagen concreta a lo simbólico, de ahí a representarnos mediante determinados códigos las letras, el mundo, para codificarlo y manipularlo aquí, ¿no? Ya habíamos aprendido no solamente a hablar, leer, sino también a escribir, para poder generar civilizaciones, es decir, para pasar el saber a otras, a los que vienen detrás de nosotros, a las futuras generaciones. Y habíamos pasado de lo concreto a lo abstracto. ¿Qué significa esto? A ver, significa que yo cuando soy muy pequeña, si a mí me dan un montón de caramelos, si me ponen un billete de 50 euros, hablo por ejemplo 2 años, yo voy a coger el montón de caramelos. Pero si eso mismo me lo hacen a los 6 años, me cojo el billete de 50 euros, que sé que tiene un valor universal,
que no es nada concreto, pero lo puedo cambiar por muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, fijaros cómo la economía va marcando también, ¿no? Esa especie de desarrollo esa especie de tirada hacia adelante de los seres humanos. Porque lo primero que hace el ser humano económicamente, cuando vive en sociedad, que vive siempre en sociedad, por cierto, para crearse como ser humano, ¿eh? Otra cosa es que tengas 30 años y digas, mira, me voy al monte y no quiero ver a nadie. Bien, tu cabeza está hecha, ¿no? Y tampoco creo que te vaya a venir muy bien durante mucho tiempo porque raro vas a ser, pero bueno, puede ser. Lo primero que hace es donar, es decir, yo te doy cosas que tú necesitas, no hace falta que no se devuelva inmediatamente, sino que espero que cuando yo necesite tú me des. Eso es lo que se llama la economía del don, ¿no? Basada pues en la confianza. Bien. Sin eso nada. Por lo tanto, fijaros la importancia que tienen los valores humanos, incluso para que la economía florezca o no florezca. Eso se le olvida al personal. En esta especie de capitalismo financiero realmente destructor, ¿no? Destructor de sí mismo, porque es muy psicopático de suyo, o sea. Y lo psicopático se acaba autodestruyendo. Bien. Después tenemos una economía de trueque. Vale, a mí me sobran berzas y a ti te sobran gallinas. Ahí lo tenemos más complicado, porque claro, ahí sí que depende, es una cuestión de encontrar, digamos, un equilibrio, porque es muy difícil saber equiparar valores. Es decir, claro, es que una gallina nos parece más que una berza, pero imagina que yo tengo muchas gallinas y no tengo nada de verdura, y entonces pues soy capaz de dar gallina a lo mejor casi a pelo por una, yo qué sé, por una berza, pongamos por caso. Si no es así, pues se invierte, es decir, yo tendré que dar muchas berzas, ¿no? Por una gallina. Bien, ese es el trueque. Y después, como poco a poco, claro, el ser humano va pasando de lo concreto a lo abstracto, porque qué cosa más abstracta, qué ente tan abstracto es el dinero. El dinero no es nada en sí mismo, pero se puede cambiar por todo. De manera que, claro, el que tiene mucho dinero, el que no se preocupa ni por contarlo, es decir, bueno, pues el poder que tiene es inmenso, es inmenso. Y es ese precisamente el poder que se ha hecho. ¿Cómo han podido? Claro, porque el que era rico en la antigüedad no tiene nada que ver con el que es rico actualmente. Es que ese, digamos, ese prototipo de humano rico, ¿no?, ha crecido exponencialmente, ¿no? Uno de los ricos de ahora, pues a lo mejor, no sé, cabrían todos los ricos de... Y curiosamente además es una riqueza que no está basada a veces más que en la moneda, ¿eh? No es ni en patrimonios a veces, quiero decir, ni en oro, ni en nada contante y sonante, ni en diamantes, ni nada, ¿no? Es un puro número abstracto enorme, enorme, que me da el poder de jugar con el mundo, de comprar a los políticos, de que diseñen lo que yo quiero que diseñen, ¿no?, en sus distintos países, que sus estrategias de educación sean las que yo propongo, ¿no?, que son las que a mí me convienen, y por lo tanto estamos en un mundo en el que es muy difícil ser libre. Por eso necesitamos seres libres, o sea, seres que ante todo esto que está aconteciendo, ¿no?, ante tanta manipulación, propaganda, es decir, pensamiento preestablecido, todo el mundo se adhiere a categorías preestablecidas sin indignarse, sin pensar, sin decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y de qué? Me cuesta mucho pensar, me cuesta mucho creer que en esta especie de filantropía de los súper ricos de nuestro mundo, ¿no?, que no me cabe ninguna duda que están gobernando el mundo, ¿no?, que son los que generan la pobreza en este país,
guerras de gas, guerras ahora de agua, en fin. Ciberataques, es decir, que se puede atacar, bueno, pues puedes matar a toda la gente de un hospital con un ciberataque, ¿no? Se puede hundir a un país, pues eso, haciendo que fallen sus sistemas estratégicos fundamentales. Y esto se diseña desde arriba, las guerras no van a ser ya como han sido, ¿no? Con lo cual da un poquito de miedo, por eso también, ¿no? Pensar en todo esto, mucha gente no quiere, y entonces, bueno, pues en épocas que son muy complicadas, el personal se dedica a la fiesta, ¿vale? Pues a la fiesta, o como dije el otro día, bueno, y los que no, que también, ¿no? Por eso dije que hay personas con una sensibilidad muy fina, que justamente serían seres humanos muy valiosos si no estuvieran solos, ¿no? Y tuvieran vínculos afectivos, pues no se suicidarían, pero realmente, claro, es un momento en que los adolescentes, y no precisamente los más zafios, porque la capacidad de supervivencia que tienen en estos tiempos los más zafios es mayor. A corto plazo, a largo plazo lo tienen fatal. Quiero decir, pero a mí me da mucha lástima que seres con sensibilidades exquisitas, ¿no? Y buena gente se pierda por el camino o acabe decidiendo quitarse de en medio porque el mundo en el que vive le parece horrible y no encuentra salida, ¿no? En realidad esta idea se aumenta en estas circunstancias que se viven, ¿no? Aunque por dentro, yo ya expliqué el otro día, que en realidad es la falta de vinculación, es la falta de amor. Es decir, hay seres humanos que además no caben en los grupos, no porque sea el más feo, el más zafio, el más lerdo o el que tenga déficits, sino que puede ser el más listo y que precisamente por ser el más listo, por decir cosas que nadie dice, se encuentra más solo que la una. Y eso genera pues una tristeza muy profunda, ¿no? Es decir, porque además tengo que decir una cosa respecto a esto, que de esto tampoco se habla, porque como ya tenemos la costumbre de ayudar siempre al que supuestamente es más débil y lo tenemos categorizado quién es el más débil, ¿no? Porque pensar que el que es, digamos, más deficiente mental es más débil emocionalmente, pues no, señor, porque puedes tener una persona que es de altísimas capacidades, ¿no? Que eso se convierte en su debilidad. Y eso sí que es muy triste, porque podría ser el que salve a la tribu de, yo qué sé, de una pandemia porque haya inventado algo. Pues en esas estamos, ¿no? Entonces, con esta democratización del saber que se ha hecho fatal, porque no se ha igualado a la alza, sino a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Que los que menos caben son los que están arriba, ¿no? Y después, los que no quieren estar arriba y están abajo, que quieren ser además mandados y dirigidos, si no hay una élite, ¿no? De las que hablaba Ortega Gasset, es decir, intelectual y moral, es decir, gente que tenga capacidades, ¿no? Y voluntad y amor por el bien común, que sea capaz de dirigir a los que quieren ser dirigidos, ¿no? Y pues entonces es que estamos muy perdidos, o sea, es que de repente dices, bueno, es que hay gente que a veces convoca manifestaciones manipulados por alguien que los ha manipulado en contra de los intereses de los manipulados y a favor de los intereses del que manipula. Dice, pero a ver, la ciencia funciona de la siguiente manera. Hay que primero observar, pero la experiencia no es ciencia, ¿vale? Pero sin experiencia, nada. Se observa. Uno se mosquea y se pregunta. Es una especie de mirada casi detectivista. Dice, ¿y esto no me cuadra? Se hace preguntas, trata de resolverlas. Y entonces tendrá que encontrar, ¿no?, las causas de los efectos. Esa categoría que ya estudiaba Kant, ¿no?, de la causalidad, es una de las claves fundamentales de la ciencia. Veo esto y mi pregunta es, se la hacen todos los niños, ¿esto por qué? ¿Vale? Y ahí comienza el saber. Si yo no me asombro, si yo no me mosqueo, si no me enrabio por las injusticias, si me dejo encasillar en categorías preestablecidas, si estoy llena de prejuicios, es decir, juicios antes de que yo haya investigado, es decir, los tengo previos, me los han dado, ¿no?, pues entonces no voy a ser un ser, valga la redundancia, útil, ¿no?,
para este mundo y para mis congéneres. De manera que, tampoco para mí, quiero decir, porque yo tengo muy claro, casi todo el mundo tiene potencias, es muy raro que no las tenga. Y que no va a estar bien consigo mismo y por lo tanto esa agresividad, que es uno de nuestros factores de supervivencia, de nuestros instintos de supervivencia, se va a volver... Yo creo que me atrevería a decir, igual es una barbaridad, pero que los zafios siempre suelen tender a ser extra punitivos, es decir, la culpa siempre la tiene alguien fuera de mí. Y entonces, bueno, me dedico a putear al personal, ¿no? Otros son intrapunitivos, es decir, siempre se sienten responsables cuando algo sale mal de ellos mismos, que normalmente son los que suelen tener mayor conciencia moral. Esto también tenerlo en cuenta, porque esto nos pasa a veces, ¿no? Y dices, joder, o sea, y acabas culpándote de algo, vamos, que a mí me ha pasado que al cabo de mucho tiempo dices, Dios mío, en mi vida, o sea, hay que ver, quién echa las culpas fuera y sobre todo si es cuando, bueno, estás en un momento de debilidad personal, acabas pensando que efectivamente, es decir, tú eres responsable de aquello que pasó. Así que, ojito con estas cuestiones que son de máxima importancia. Ahora bien, sin el saber, nada. De hecho, nosotros hemos sido capaces de sobrevivir en la sabana, ¿vale? Y nos hicimos tan inteligentes en aquel Valle del Rift que, partido, los primos nuestros, bueno, los simios en general, se quedaron donde había todos los verdes, las bananas y demás, tranquilamente, y no necesitaron ser más inteligentes de lo que eran, a un ser que tiene que vivir en la sabana, que se tiene que desprender del pelo para poder sudar, que es un sediento, siempre al lado de los ríos, que siempre pendientes de los predadores, o sea, siempre vigilantes. Desarrollamos el cerebro porque no nos quedó otra. Y además tengo que decir que en el ser humano estas manos simiescas tienen una peculiaridad fascinante, que a lo mejor viene de una mutación, ahí la sorpresa, digo yo, este dedo ponible para hacer pinza, ¿no? O sea, el pulgar nos permite la manipulación cuidadosa del mundo y somos los trabajadores más exquisitos, los relojeros, que no pueden ser otros, ¿no? Y si nosotros unificamos, ¿no?, nuestro cerebro, si está bien conjuntado el emocional con el planificador que está aquí en los lóbulos frontales, la boca, nuestra capacidad, ¿no?, nuestro aparato fonador bucofaríngeo que nos permite, ¿no?, hablar, que luego además podemos escribir y guardar lo que sabemos, que podemos comunicarnos a distancia. Es tal el poder que tenemos y la rabia que me da es lo mal que lo estamos utilizando, ¿no? Me llevan los demonios a tanta manipulación, tan poco saber, sobre todo cuando ya todo el mundo está escolarizado, todo el mundo tiene, digo, en el mundo occidental, ¿no?, y resulta que la ilustración, que era extender el saber a la mayor gente posible, de ahí que con la imprenta se pudiera ya no hacer libros y tal, y estamos en una de las etapas más zafias e ignorantes. Bueno, tampoco es verdad que sea una de las etapas más zafias e ignorantes, pero que pudiendo ser, lo que me indigna es que pudiendo ser una etapa mucho más brillante, porque la mayor parte de la gente tiene acceso al saber y lo hace, pues resulta que no es así. Probablemente es lo que decía Platón, es decir, la educación es un largo camino, escarpado, no todo el mundo va a querer llegar al final y hay muchas personas que, bueno, piensan que la libertad se les da por el hecho de ser humanos al nacer y que no es una conquista. Pero él tenía muy claro, y yo también, que no se puede ser mínimamente libre en los límites que un ser humano puede ser libre sin saber. Esto lo tengo clarísimo. El saber es el que da
libertad para ser. Y no hay otra. Cuando además una cultura va perdiendo ese fondo de saber, ¿no? Y se va conculcando esa fuerza luminosa, acabará también con su economía. De eso no me cabe ninguna duda. Un estado, una nación llena de zafios, llena de lerdos, lleno de botarates, no puede ser rica. Podrá ser mangui, podrá ser mentirosa, podrá ser tramposa, pero rica, no. Muchos besitos y gracias por estar ahí. Y si no os importa, dale al dedito, os suscribís y a la campanita para que recibáis las notificaciones cuando subo algún vídeo. Tendría más cosas que decir, pero ya se está haciendo un poco tarde. Y si necesitáis que responda alguna cosa o respecto del saber, ¿no? Mi querida amiga, no te he respondido suficientemente. Vuélveme a hacer la pregunta de aquello que te interesa y no aparece aquí, ¿vale? Besos enormes. La verdad es que la humanidad cuando es guapa es que es tan guapa y tan maravillosa que a mí es lo que me da motor, ¿no? Para seguir adelante y cuidar a la gente que sí se mosquea con la injusticia y a la que sí le importa la verdad y a la que quiere ser libre y no manipulada. Muchos besitos y que paséis un buen día. Adiós.